Rey de la gloria, bendito Dios poderoso. Señor, le amamos, Señor, y glorificamos, Señor, su nombre. Le damos, Señor, toda gloria, Señor, y toda honra por lo que usted, Señor, ha hecho, Señor, en el medio de nuestras vidas, Señor, por su misericordia, Señor, que usted ha tenido, Señor, con todos nosotros, y por lo delicado, Señor, y paciente, Señor, que usted ha sido, Señor, con todos, Señor, quienes le amamos. Cuando, Señor, muchas veces, Señor, no hemos podido, Señor, dar, Señor, con gratitud en nuestros corazones lo que, Señor, debiéramos darle. Y hablo, Señor, de la sinceridad de nuestro corazón, de dar gracias a Dios aún en medio de la dificultad. Pero usted ha sido paciente, Señor, y nos ha ayudado, Señor, en todo tiempo para llevarnos, Señor, a usted, para atraernos, Señor, con cuerdas de amor y para permanecer, Señor, en su palabra. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, le damos la gloria, la honra, Señor, y le pido, Dios bendito, Señor, que usted afirme, Señor, el corazón de todos nosotros, de todos, Señor, Padre, de quienes le amamos, quienes, Señor, conocemos, quienes formamos parte, Señor, de esta manada pequeña, Señor, de esta iglesia, Señor, que usted levantó, este fundamento, esta iglesia, Cristo, nuestro fundamento. Señor, que usted afirme, Señor, nuestros corazones, Señor, y que nos ate, Señor, con cuerdas de amor, Señor, y que nunca, Señor, permita que quienes le amamos, Señor, podamos ser, Señor, arrancados, Señor, de su lado, Señor, porque podemos, Señor, perder toda cosa, Señor, de este mundo, pero nunca, Señor, Padre, quisiéramos, Señor, perder, Señor, nuestra relación, Señor, con usted y nuestra salvación, porque no habría gozo, ni contentamiento, ni nada, Señor, que pudiera llenar, Señor, nuestro corazón, sino que solamente quedaría un vacío, Señor, un hueco, Señor, en nuestra vida, Señor, y quedaríamos desamparados, Señor, en orfandad, en tristeza, Señor. Pero por eso, Señor, yo le pido por todos nosotros, por todos mis hermanos, Señor, por todo, Señor, lo que usted aún tiene, Señor, en mente, Señor, que se añadirán, que, Señor, usted salvará y que nosotros, Señor, estamos dispuestos a hacer, Señor, Padre, los brazos suyos, a ser aquellos, Señor, quienes recibamos, quienes le instruyamos, quienes, Señor, hagamos, Señor, la obra que usted nos ha encomendado. Por eso, Señor, usted, Señor, es quien trae paz, Señor, a nuestra vida. Usted, Señor, es quien nos da el gozo, Señor, porque, Señor, desde cuando le conocimos, nuestra vida, Señor, ha cambiado, Señor, completamente, porque nos sentimos, Señor, gozosos, Señor. Y no es, Señor, como cuando estuvimos siendo en el mundo y no le conocíamos, porque estábamos alegres, Señor, por situaciones que duraban pocos días, a veces poco tiempo. Y hoy, Señor, nuestro gozo, Señor, permanece en usted. Cada vez, Señor, que segundo a segundo el bendito Espíritu Santo nos recuerda que somos de Cristo. Cada vez que usted, Señor, nos hace pensar, Señor, que debemos dejar el tiempo para orar al Padre, para tomar la palabra, para dirigir, Señor, nuestro corazón, Señor. Y sé que usted, Señor, siempre nos está corrigiendo, pero eso es lo extraordinario, Señor, de poder sentirle, Señor, en nuestras vidas, de poder, Señor, tener el testimonio del Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, de, Señor, en momentos en que ha habido, Señor Padre, por parte del enemigo, tal vez la oportunidad de hacer algo incorrecto y nosotros hemos rechazado de plano, Señor, hacer cualquier cosa que conscientemente le ofenda a usted porque le amamos. Y ahí, Señor, podemos dar el testimonio de que usted está aquí en mi corazón y en el corazón, Señor, de todos quienes le amamos, Señor, porque es algo, Señor, que ya no está, Señor, en nuestra naturaleza. Y eso, Señor, nos da paz, nos da gozo, Señor, nos da contentamiento, nos da esperanza de que usted, Señor, es real en todo, Señor, su palabra. Y hoy podemos, Señor, perseverar, Señor, todos los días, Señor, gracias a que usted, Señor, está en nosotros. Por eso, Señor, oro, Señor, y le pido, Padre, por los hijos, por la esposa, por las familias de la iglesia, por todos, Señor, mis hermanos, Padre, que usted sea, Señor, haciendo misericordia, Señor, por aquellos que aún faltan, porque sus hijos lleguen, y aquellos, Señor, que están con nosotros, Señor, que siempre le pido que usted se revele, Señor, a sus corazones de la misma forma, Señor, y aún más abundantemente, Señor, que en nosotros mismos, para que ellos también le amen, Señor, Padre, y le busquen, Señor, con verdadero amor, Señor, con verdadera fe en usted.
Por eso, Señor, en esta hora, Señor, le doy la gloria una vez más, Señor, y le doy la honra por toda obra de salvación, Señor, por la restauración de los matrimonios, de las familias, Señor, y por la esperanza, Señor, que usted nos levanta cada día frente, Señor, a este mundo que ha sido difícil, Señor, en el mundo, Señor, como vive hoy, y esperando, Señor, en usted, Señor, lo que usted tiene para que nosotros obedezcamos a su iglesia, a lo que usted, Señor, nos lleva, Padre. Le doy la gloria, le doy la honra, Señor, le amo, le bendigo, le doy gracias por su paciencia, Señor, y por su misericordia, Señor. Y en esta hora yo le pido, bendito Espíritu Santo, que usted guíe, Señor, en esta palabra, Señor, que vamos a compartir antes, Señor, de tomar Santa Cena, Señor, que su palabra, Señor, sea un bálsamo a nuestros corazones, para que, Señor, quienes le amamos, Señor, le amemos, Señor, aún más. Yo le pido, Padre, que usted abra, Señor, los ojos, Señor, de nuestro entendimiento, Padre, hacia Cristo, hacia nuestro Redentor, hacia nuestro Salvador, hacia aquel que se ofreció gratuitamente, a aquel Señor que ocupó mi lugar, aquel que cargó mis pecados, aquel Señor que dice su palabra, que no abrió su boca, Señor, frente a sus trasquiladores, sino que enmudeció, Señor, y soportó y padeció, Señor, como sabemos, Señor, que usted lo hizo. Que sea, Señor, Padre, nuestra fe y la revelación de su palabra en nuestra vida, para que jamás, Señor, se nos ocurra pisotear, Señor, aquella sangre, Señor, preciosa, y que podamos, Dios bendito, Señor, mirarle a usted, mirar aquella cruz. Cuando el diablo, Señor, muchas veces, Señor, quiere blasfemar el nombre de Dios en nuestras vidas, como hemos estado aprendiendo los jueves, Señor, que se disipe, Señor, toda palabra del enemigo a través de su astucia en las circunstancias, en la injusticia, en las personas, Señor, que tal vez amamos y que nos hieren, lo digo en forma general, y en todo aquello que usa como astucia, que cuando, Señor, nosotros miremos, Señor, hacia la cruz, se disipe, Señor Padre, toda tiniebla, Señor, de blasfemia y de mentira, Señor, cuando Él quiere difamarle, Señor, en nuestros corazones, porque al mundo no le busca, porque ya lo tiene. Él busca a la iglesia, Él nos busca a nosotros. ¿Para qué? Para arrancarnos, Señor, de su lado. Pero que, Señor, creo, Señor, que la cruz, Señor, y usted y el bendito Espíritu Santo, Señor, son más que suficientes y poderosos, Señor, para disipar todas, Señor, neblinas, todas tinieblas, Señor, que el enemigo quiera traer sobre su iglesia, para que no abramos, Señor, nunca, Señor, duda en nuestros corazones acerca de su fidelidad, no importando, Señor, lo que podamos, Señor, estar viviendo, sino que podamos, Señor, todos, Señor, y yo, todos, sin excepción, Señor, en los momentos, Señor, tal vez de más angustia, mirar, Señor, a esa cruz, Señor, y como yo decía, Señor, aprender aquellos versículos, Señor, para que traigan paz, Señor, sobre nuestra vida, y para que damos, Señor Padre, fortalecernos y permanecer, Señor Padre, sobre su palabra y sobre la roca que es Cristo, Señor. Yo le pido, bendito Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús, Padre, esta sea palabra de Dios como un bálsamo, Señor, sobre nuestros corazones, consuelo, Señor, esperanza, fortaleza, y que, Señor, también por su palabra recibamos paz, recibamos gozo, recibamos, Señor, la bendición, Señor, de su revelación en nuestras vidas, y que usted, Señor, sea usando este vaso de barro, Señor, para la gloria, Señor, y la excelencia de su buen nombre, Padre. Le amo, Padre, con todo, Señor, mi corazón, y le pido siempre que usted, Señor, sé que nos perdona cada vez que nosotros, Señor, no estamos a la altura, Señor, de lo que usted espera. Y eso, Señor, es porque sus misericordias son nuevas todos los días, sin las cuales, Señor, yo creo hoy que nadie sería salvo. Su palabra dice que el justo con dificultad se salvará. Y solamente creo porque tenemos buen abogado en Cristo Jesús, que aboga por nosotros delante del Padre. A usted, Señor, sea toda gloria, a usted sea, Señor, toda honra por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Debemos siempre, hermanos, tener gratitud hacia el Señor. Debemos siempre, hermanos, orar con sabiduría de Dios, con inteligencia de Dios. Si usted va a orar al Señor,
y usted está consciente que está orando a Dios, que el Señor le guíe siempre y que ojalá nunca nosotros caigamos en tal vez en la indiferencia de repetir una oración o cuando a veces uno, cierto, da gracias por los alimentos y diciéndolo como algo que solamente hay que decirlo, sino que podamos tener gratitud al Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Yo siempre decía y pensaba y decía, Señor, decía yo, oh, qué privilegio habría sido, Señor, nacer como judío, ¿cierto? Y damos gracias al Señor porque nosotros necesitamos nacer como judíos. Nosotros necesitamos, ¿cierto?, nacer de nuevo, que es en Cristo. Y tenemos los privilegios que Dios ha dado al pueblo de Israel. Aun cuanto Dios, por supuesto que a su pueblo, al pueblo de Israel, le ha dado un privilegio. Vamos a leer del versículo 3:1 en adelante y nos vamos a centrar en el versículo 21, que es la justicia por medio de la fe. Pero quiero leer antes para que tengamos el contexto de lo que Pablo está hablando aquí. Porque nosotros decimos, oh, hay muchas iglesias hoy día que quieren como judaizar el evangelio. Y eso no es correcto, porque el pueblo de Israel, la iglesia está en el nuevo pacto. Y nosotros nosotros bendecimos al pueblo de Israel. Estamos gozosos porque de ahí viene nuestro Señor, nuestro Salvador, y sabemos que Dios restaurará a Israel. Pero la iglesia no tiene que judaizar, no tiene que llevar, ¿cierto?, hacia al antiguo pacto, a las personas. La iglesia, lo que nosotros debemos hacer es llevarle a Cristo, al nuevo pacto. Y Pablo habla acerca de esto. Y termina, ¿cierto?, con algo hermoso que habla acerca de lo que es la justicia que es por medio de la fe. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo. Él como buen judío lo dice. Bueno, dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, hay que entenderlo. La salvación viene del pueblo de Israel. Hay que entender lo que aquí está diciendo. Las primeras iglesias fueron judías, las primeras iglesias evangélicas o de evangelización, o son judías, nunca fueron católicas, apostólicas, romanas, nunca. Sino que la palabra de Dios, porque Pablo está diciendo esto, porque la palabra de Dios dice que en nosotros tenemos una imagen. A nosotros vemos el verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo. El pueblo de Israel, ellos vieron al Cordero, ¿cierto?, que se le exigía en el templo para el perdón de los pecados, pero la palabra era la misma porque había una promesa acerca de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Claro, dice, verdaderamente, ellos les fue confiada la palabra de Dios. O sea, el Dios de los judíos es el Dios nuestro. Y ellos también van a entrar en el nuevo pacto. ¿Durante cuándo? Van a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Durante la gran tribulación. Lo estamos estudiando. Y ahí vamos a ver que ya no habrá judío, como dijo el Señor en su palabra, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos seremos delante del Señor iguales. Amén. Eso te dice. Bueno, pues ¿qué dice? Si algunos de ellos han sido incrédulos, algunos de los judíos dice, que no creyeron, su incredulidad, dice, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque eso es lo que está diciendo, por cuanto algunos de ellos que venían de la promesa, ¿cierto?, de Abraham, no siendo ellos guardadores de la promesa y no perseverando, ¿cierto?, en lo que Dios les dio a ellos, dice la palabra al que Pablo está preguntando, ¿acaso Dios sería entonces quien rompería el pacto que estableció por aquellos que no quisieron creer a la verdad o al llamado de Dios? Pablo dice, de ninguna manera. Porque Dios no miente. Dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, lo que Dios establece,
lo va a establecer como promesa sobre Israel, porque aquí está hablando acerca del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo de Israel, y dice, aunque quedara uno, sobre ese uno, Dios cumpliría su promesa. ¿Sabe usted? Y si no quedara ninguno, Dios haría salir a uno de entre medio de las piedras, como le dijo el Señor, que él levantaría de en medio de las piedras, y sobre ese Dios cumpliría su palabra. Porque Dios no cambia, hermano. Dios no es de circunstancia. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, nosotros a veces empeñamos nuestra palabra en algo, ¿cierto? Y empeñamos nuestra palabra sin saber si en el tiempo que falta o cuando nos vengan a cobrar esa palabra, las circunstancias en las cuales a veces nosotros empeñamos esa palabra cambiaron. Y viene esa persona, ¿cierto?, a cobrar la palabra que nosotros empeñamos. Y nosotros decimos, pero es que yo te lo dije cuando estaba trabajando y ahora por la pandemia no estoy trabajando, entonces no puedo. Y a lo mejor la persona dice, yo quiero hacerlo, pero no puedo en este momento. En ese momento podía, pero ahora no puedo. Bueno, Dios no es así. Dios no es circunstancial. Dios es un Dios de promesas. Y por eso nosotros creemos que Dios cumplirá total y cabal y cada una de las promesas que Dios ha dado. Absolutamente todas las promesas. Hay promesas que ya están cumplidas. Hay promesas que están a la espera de cumplirse. Promesas sobre Israel, promesas sobre la iglesia, promesas también sobre el mundo. Porque Dios solamente ve al pueblo de Israel, a la iglesia y al gentilicio, que es el resto de todas las naciones. Bendito sea el Señor, que nosotros éramos gentilicios y por la sangre de Cristo ahora somos pueblo de Dios. Gloria al Señor. Entonces dice, como está escrito, dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, dice ahora Pablo, dice, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice, hablo como hombre. En ninguna manera. Está diciendo él, ¿cierto?, acerca de la justicia de Dios y acerca de la injusticia del hombre. Cuando veíamos esto en el Antiguo Testamento, muchas veces ellos decían, Dios es injusto. Y Dios le decía, no, Dios es justo. Porque decía, si el hombre que pecare al final de su día se arrepintiera, dice Dios que le perdonaría su vida. Y si el hombre, cierto, que durante toda su vida se mantuvo íntegro delante de Dios, pero al final de su día se apartó, Dios dice que sobre la vida de él será sus pecados. Dios es justo. O sea, nosotros, si hay algo en lo que nosotros podemos ser injustos de muchas formas, pero Dios es justo y Él es perfectamente justo. Él no titubeará en su justicia por la perfección que Dios tiene como Él es. O sea, nosotros como imagen y semejanza de Dios, pero Dios es insobornable, incorruptible, ininfluenciable, etcétera. Y él es el único que está en posición de establecer el más alto de los tribunales, el juicio del trono blanco. Ese es el más alto de todo tribunal. De todo tribunal humano queda por debajo de la planta de los pies de Dios, de su atrio, porque el único que dice alto tribunal, el más alto tribunal, aquí se conoce como la Corte Suprema. El más alto tribunal, el único tribunal está ejercido por la justicia y por el juez que es nuestro Padre Celestial. Por eso damos la gloria al Señor, porque Dios juzgará con justicia perfecta, su justicia perfecta. Y no habrá corrupción de juicio, ni tampoco influencia de jurisprudencia, ni de manipulación de testimonio, ni de leyes, ni de nada, sino que Él es el único que puede juzgar a la humanidad entera en el más alto tribunal, el juicio del trono blanco. 6 dice, en ninguna manera, dice, en ninguna manera. ¿Dios será injusto? No, dice. Si da castigo es injusto, no. Dice Pablo, en ninguna manera, porque dice, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Dios es el único que juzgará al mundo y a la humanidad completa. Desde el principio, desde la creación de la tierra, desde el primer ser vivo, hasta el momento que comparezcan delante de Dios,
estará Dios juzgando con justicia. Y ahí vamos a ver por qué Dios habla acerca de su justicia. Dice, pero si por mi mentira, dice, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos ya cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? No es imposible, ¿cierto? Dice el Señor, porque la justicia de Dios está en Cristo su Hijo. Está en Cristo. Eso lo voy a explicar más adelante en el versículo 21 en adelante. Entonces Pablo dice así, mirémonos, dice Pablo, mirémonos. Usted dice, mire a su vecino, mire su vida, mire a su familiar, mire a los que están en su trabajo, mire a usted a quien quiera. Y la palabra de Dios es categórico, dice, no hay justo. ¿Por qué? Porque hablamos de la justicia de Dios. No hablamos de aquello que puede ser moralmente apropiado o cierto canon de moralidad o de la forma como el mundo mira las cosas. Aquí estamos hablando desde la perspectiva de lo que Dios juzgará como justicia. Y por cierto, las cosas son claras. El hombre justifica el pecado. Dios nunca avalará el pecado. Nunca, nunca. Porque esa es la dificultad que los seres humanos tienen para comprender acerca del Dios Padre. Porque ellos piensan que Dios es como nosotros, que puede llamar a lo malo, llamarlo bueno y justificarlo por las circunstancias. Dios nunca justificará el pecado. ¿Por qué Dios no justifica el pecado? Porque la naturaleza de Dios es perfecta y Dios no peca. Dios no peca. Aun cuando Satanás ha querido difamar, como él es el difamador, el blasfemador, que entendiendo, y ha querido difamar el nombre de Dios. Pero nosotros tenemos que comprender que el Padre, nuestro amado Salvador, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos no pecan. Ni los ángeles del cielo que están junto al Señor. Porque aquellos que pecaron a manera de la rebelión, hoy ya no están en los cielos, sino que fueron echados fuera. Dios es un Dios, lo vuelvo a decir, incorruptible. Dios, dice su palabra, en Él no hay tinieblas. De Él solamente procede la luz. Dios es luz, dice en primera de Juan 1, 5, si no me equivoco, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Aquí no existe como está esa simbología del bien y el mal, del yin y el yang, que en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Esas son filosofías diabólicas, filosofías humanas. Dios no es así. Aun cuando muchos escritores, pensadores, y hay una librería, pero impresionante como Satanás se ha encargado de escribir a través de los tiempos distintos pensadores y distintas personas que siempre han querido llevar la justicia de Dios, la divinidad de Dios a un nivel humano para decir que en aquellos textos que vemos y que la dice, no, si aquí está aquí, lo que justifica que Dios no fue justo. Pero nosotros no podemos entrar en la mente de Dios. Dios sabe por qué ha hecho aquellas cosas, por cuanto Dios no es como nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué pues dice? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, yo no en mi vida no he sido mejor que usted ni que nadie. Todos hemos pecado. Yo pequé. Y gracias al Señor que Dios salió a mi encuentro y perdonó mi vida y ahora no peco. No peco. Y cuando hay momentos, pastor, de aflicción y pasan por la mente cosas, sí, pero diferente, porque yo no abrazo el pecado por lo que oraba al Señor, porque amo a Dios. Y le amo y me esfuerzo en no pecar. Entonces dice, judíos, gentiles, todos estaban bajo pecado. O sea, aquí no hay nadie mejor que el otro. Los vecinos, los amigos, todos necesitan salvación. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, y veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sabe que estos versículos son muy duros, pero Pablo habla con autoridad, siendo un judío, conociendo la ley y conociendo la historia del pueblo de Israel, que también nosotros la conocemos. Vemos el testimonio de Israel, cómo se apartaba de Dios apenas tenía la oportunidad. Vemos cuando la generación que viene después de Josué, aquella generación que no conoció a Dios, inmediatamente después se apartó en pos de los Baales, etc. Y cómo ellos también quisieron aparentar en forma falsa, aparentar una espiritualidad, que eso Dios detesta aquello. Aquellos que Dios es claro lo que está diciendo. Dice, no, dice, todos se desviaron, y aún dentro del fariseísmo, aquella secta que le fue contraria cuando Jesús predicaba, y el Señor le dice, ay de vosotros escribas y fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos, por cuanto delante de Dios no hay nada, absolutamente nada que el hombre pueda hacer para justificarse delante de él, porque todo lo que está de nosotros es recurrente, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, nosotros es recurrente para hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y al hacer nuestra voluntad, el hombre siempre pecará. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por cuanto nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nuestra vida hoy es distinta, porque Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para que more en nuestros corazones. Por eso esto no es una religión. El poder de Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso Cristo muere en la cruz, sabiendo Dios que era imposible que para el ser humano, porque aquí está diciendo, aquí lo dice claramente, dice, no hay quien entienda, no hay un justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, porque nosotros humanamente no podíamos buscar de Dios. Y aquellos que buscaban de Dios, a la más, todos, dice, fueron sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Aquellos que, entre comillas, querían hablar de Dios, pero que las intenciones de su corazón delante de Dios los delataban, como Dios podía ver su corrupción. Tanto así que Dios le decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, le decían, las tumbas por fuera, los mausoleos hermosos, tremendo, blanco, resplandecientes, limpio, pero por debajo dijo, soy un montón de huesos secos y podridos. Ahí denota la imposibilidad del ser humano de poder presentarse delante de Dios. No hay religión que salve, porque todo, insisto, todo lo que viene al hombre, por el hombre, es externo. Y el problema nuestro está dentro nuestro, en nuestro ser, en nuestra naturaleza caída, en nuestra voluntad permisiva, nuestra voluntad que miente, nuestra voluntad que siempre quiere estar antes de conocer al Señor, de querer satisfacer lo que son nuestros deseos. Y normalmente los deseos de todo ser humano, como dice aquí claramente, eran de continuo al mal y hacia el pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y lo más impresionante es que lo dice Pablo, porque está diciendo, porque él podría haber dicho, ay, los judíos se salvan, los judíos es otra cosa. No toquemos a los judíos, no los metamos en esto, que ellos tienen la ley, a ellos les fue confiada la palabra. No, Pablo está diciendo, son todos iguales, porque es una falencia del pecado que está en nosotros. Y aún Pablo pudiendo hablar de todo el conocimiento del judaísmo, pudiendo haber dicho que no, que en el judaísmo, no, Pablo reconoce de que sin lo que Dios hizo por nosotros no había nada que hacer. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, esto para el judío, lo dice, a los que están bajo la ley, insisto, a los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo hace una excepción inmediatamente de lo que estamos hablando, para decir, bueno, ¿y qué pasa con los judíos? Que a ellos se les dio la ley, para que ellos por la ley fueran salvos, pero la ley fue imposible que ellos la cumplieran. Ellos no pudieron cumplir la ley. El único que cumplió la ley fue Jesucristo.
el único en el cual no hubo pecado, ni se halló pecado en su boca, ni vivió ni ninguno de sus actos, ni de sus hechos. Por eso Pablo empieza a decir, bueno, dice, estamos todos, dice, sabemos que los que estamos bajo la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo acá se cierre, dice que el mundo está bajo juicio. Pero Pablo dice, además dice, pero es que ni siquiera por las obras de la ley puede ser salvo, porque es imposible que el ser humano se justifique delante de él, delante de Dios. Entonces, ¿para qué viene la ley? Dice Pablo, para que Dios le dio la ley al pueblo de Israel, porque era su pueblo, para que tuvieran conocimiento del pecado. Y lo que Dios sí les prometió, un Salvador, que es nuestro Salvador, a través de la promesa que Dios le da a Abraham, para que ellos por la fe en la promesa de Abraham, ellos fueran salvos, no por las obras de la ley, que es algo completamente distinto. Y aquí, cierto, entramos a esta parte extraordinaria, dice. Entonces dice, la justicia es por medio de la fe. Aquí Dios empieza, y Pablo empieza a explicar, dice, pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, dése cuenta que Dios no hace excepción, ni para nosotros, ni para el pueblo de Israel. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, lo primero que nosotros debemos comprender que cuál es la justicia que Dios tiene. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué por medio de la fe en Jesucristo? Porque siendo Dios un Dios de justicia, siendo un Dios crino, un Dios que juzgará, un Dios que, usted entienda esto, no es complaciente, Dios no se complace en el pecado. Ni Dios tampoco se va a hacer oídos sordos del pecado. Ni tampoco va a decir como aquellos padres que tienen a su hijo regalón y que saben que el hijo regalón, bueno, para que nadie se sienta como el sacerdote Elí, cierto que él tenía a sus hijos que sabía que lo horrible que ellos hacían con las mujeres estando ahí en el mismo lugar del templo, y él escuchaba el murmullo y el rumor del pueblo, pero él no les estorbó para que su conducta fuera, cierto, confrontada. Pues Dios no tiene hijos así. Dios no se complace en el pecado de nadie. Pero Dios justifica por medio de la fe en Jesucristo, en su Hijo. Porque por medio de la fe nosotros somos salvos. Porque su Hijo, Dios ejecutó sobre su Hijo el castigo de nuestros pecados. O sea, Dios no ha sido con nosotros, como muchos dicen que, como que Dios así, Dios dijo, sabe, yo perdoné tus pecados y no me acuerdo más. Sí, Él no se acuerda más de nuestros pecados, pero no porque Dios simplemente dijera, ya sabéis que estos son pecados, listo. No, sino que esos pecados Dios sabe que vinieron sobre su Hijo. Y mis pecados, lo que yo hice, recibieron la justificación de Dios en la muerte de su Hijo. Por eso Pablo habla antes, dice no hay ningún justo, y aún especifica bien que ni siquiera la ley de las obras justificará al pueblo de Israel. Como hay religiones vanas en las cuales nosotros tuvimos y que nos hablaron, ¿cierto?, que nosotros seríamos salvos por obra, eso es imposible. Porque lo vamos a leer más adelante, la paga del pecado es muerte. Y en la paga del pecado, por eso su Hijo lleva nuestros pecados y muere por nuestros pecados. Y Él es ajusticiado por nuestros pecados. Él recibe el rigor de Dios. La palabra, cierto, dice, nosotros le vimos, dice, nosotros le tuvimos por azotado. Cierto, dice, por herido de Dios y abatido. Ciertamente, dice, Él fue herido, dice, por nuestra rebelión. ¿Cuál rebelión? Dice Isaías. Por nuestra rebelión en contra de Dios. Por cuanto todos estando en pecado, todos estábamos en contra de Dios. Entonces ustedes se imaginan a un Dios que dice, ellos me son rebeldes a mí.
me son contrarios. Debería yo, como no hay ningún justo, debería yo simplemente eliminarlos a todos, porque nadie está a favor mío, están todos en contra de mí, aún mi propio pueblo. Pero Dios, ¿qué es lo que hace? Dios envía a su Hijo. Y como dice la palabra en el libro de Hebreos, sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Y habiendo anunciado Dios a través del pueblo de Israel, por el cual dice, a ellos se les confió la palabra de Dios de salvación, anunciando aquel cordero inmolado, que es nuestro Señor, quien llevaría el peso y el costo de nuestro perdón. Por eso dice acá, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creemos en Él, porque no hay diferencia, para Dios no hay diferencia. Dice, por cuanto dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa estar destituido de la gloria de Dios? Que sin nosotros poder abrazar la cruz de Cristo, sin nosotros poder abrazar aquella sangre preciosa, sin nosotros, ¿sabe lo que significa estar destituido de la gloria de Dios? En la gloria de Dios está allí la Shekinah, la presencia gloriosa que Juan vio en la isla de Patmos. ¿Y sabe lo que es contrario a la gloria de Dios? ¿Qué cree usted que es? Tinieblas, oscuridad absoluta, terror y todo aquello que habla, ¿cierto? Y describe en distintas partes de la Escritura como acerca de lo que es, ¿cierto? El rico, ¿cierto? Y Lázaro, cuando van a aquel lugar del Hades. Todo lo que nosotros, ¿qué es lo que nos esperaba a nosotros? Por eso usted tiene que gozarse en la salvación. ¿Qué es lo que nos esperaba? Porque este mundo, esta vida es corta. 70, 80 y lo más fuerte, 90 años. Mirábamos como aquel actor de James Bond, 0007, el señor Sean Connery, cumplía 90 años y hace unos pocos días atrás, una semana atrás, estaba dando una entrevista y escuchábamos la noticia que murió 007. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para impedir que se cumpla la palabra de Dios, creyente o no creyente. Usted, la persona cree o no cree, o vive una vida de pecado y dice yo voy a vivir mi vida a mi manera, y muchos dicen, y abajo dicen, porque ellos ya saben que van para abajo, ya saben que ninguno de ellos dice, no, pero yo estaré en la gloria de Dios. ¿Usted ha escuchado a algún rockero por ahí? Yo creo que es imposible. Usted escuche las canciones, bueno, yo nunca las escuché, pero las letras son horribles. Y las letras de estos muchos rockeros de rock pesado, por ahí algunos de mis hermanos que fueron gracias al Señor, están en Cristo, ninguno de ellos dice estaremos en la gloria de Dios. Ellos dicen estaremos en el infierno, ellos estarán en el infierno. Y ellos dicen y haremos la gran fiesta, dice aquí abajo. Porque ellos ya saben que de seguir este camino, el que ellos llevan, y de pisotear y no mirar a Cristo, y de ignorar y burlarse como lo hacen los satanistas, ellos saben que su destino va a ser no estar en la gloria de Dios. Ellos saben que su destino va a ser estar en ese lugar donde Satanás les ha mentido y dice que él también los está esperando con los brazos abiertos. Pero se equivocaron, porque ese es el lugar del perdedor. Y nosotros íbamos a estar allí también. Nosotros también estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe que a veces nosotros, hermanos, somos tan cortos de vista para no poder mirar y decir, Señor, todo lo que pueda padecer, que no es por culpa de Dios tampoco, sino que por culpa del pecado, por culpa de Adán y Eva que desobedecieron, por culpa de este ser espiritual que trajo enfermedad sobre nosotros, pero aún en la fe tenemos la palabra de Dios para vencer, pero tenemos que crecer a una mayor fe para que esa palabra se haga vida a nosotros. Pero digo, Señor, qué extraordinario que podamos ser nosotros participantes de la gloria de Dios, porque hasta ese momento todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y aquí viene lo más glorioso, dice siendo justificado, dice gratuitamente.
siendo justificado, dice, gratuitamente por su gracia. Qué impresionante que Dios no ponga un valor de hombre para que aquellas personas, yo creo que si uno dice, el hombre siempre va a valorizar el poder alcanzar la vida eterna, el salvarse. Nosotros vemos películas y es chistoso, pero es verdad, aquella película que salía, ¿cierto? Que algunas personas del 2012, que ellos tenían un pase especial con un aparatito, ¿cierto? Que ya les llamaban el momento de abordar y eran, por supuesto, los hiper, super, hiper, mega, super archimillonarios que podían pagar ese pase para entrar a aquellas arcas que ellos le llamaron. Y digo, Señor, gracias, Señor, porque ninguno de nosotros jamás podríamos pagar el precio de Cristo. No podríamos pagar el precio, ni yo, ni usted, nadie. ¿Y Dios qué es lo que hace? Dios dice, hemos sido, dice, justificados gratuitamente por su gracia. ¿Justificado delante de quién? Delante del juez. Y gratuitamente, porque Dios ha extendido a toda persona la salvación. Hay personas que aún no entienden y no quieren comprender y no quieren soltar sus pensamientos, no quieren soltar no sé, su pensamiento de intelectualidad, de filosofía. No hay nada que hacer. Porque esto es simple. La justificación es gratuita por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, solamente a través de su Hijo. Porque vuelve Pablo a decir, no hay obra humana, ni aún la ley que Dios dio legítimamente al pueblo de Israel, le dio la ley y los profetas, pero ni aún la ley por las obras salvaría al pueblo de Israel. Entonces Dios está diciendo que ya sea para judíos o para nosotros los gentiles, gratuitamente hemos sido justificados por la redención que es en Cristo Jesús. Él es mi redentor. ¿Cómo no voy a tener una gratitud y el gozo en mi corazón para saber que todo lo que nosotros alcanzamos y alcanzaremos por la fe en Jesucristo, gratuitamente, que a nosotros nos ha sido regalada? Y que si aún, dice Pablo, dice, si padeciéramos, dice Pedro, algún fuego de prueba será momentáneo y terminará. Pero ya, dice, estamos nosotros sellados por el Espíritu Santo para alcanzar la redención por aquel que murió en el lugar de nosotros. Nosotros, dice, Satanás dice, bueno, pero estos todos pecaron. Dice Dios, no. Pero yo envié un redentor. Yo envié uno que ocuparía el lugar de toda la humanidad. Y ese es mi Hijo, Jesucristo. Y Dios dice, en el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra es muy importante, que es lo único que Dios aceptaría como redención por los pecados de la humanidad. Es el único propicio delante de Dios. Es el único aceptado como sacrificio delante de Dios. Es el único en cual Dios reconocería que podría haber justificación, gracia y perdón de pecado por la propiciación del sacrificio de su Hijo. Y no hay otro. No existe otra cosa. Y la propiciación, dice, es por medio de la fe en su sangre. En la sangre que el Señor dice, la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice, ahora sí, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué tremendo es esto que está diciendo. Porque yo le dije, Dios no se complace en ningún pecado. Dios no se complace en mis pecados, en los que yo cometí, ni los pecados que usted cometió, ni en los pecados que cometió el ladrón que estuvo crucificado, ese que se arrepintió. Porque Dios no se complace en el pecado. El pecado ofende a Dios, el pecado provoca a Dios, y el pecado lo único que traerá es el juicio de Dios
como ha sido sobre Sodoma y Gomorra y como será pronto sobre esta tierra. Pero Dios dice que por su Hijo, para manifestar por medio de la fe en su sangre y manifestar la justicia de Dios, porque si Dios puso a su Hijo para que nosotros tuviésemos salvación, entonces no podría haber sido piedra de tope el tipo de pecado que Dios habría dicho: estos pecados sí voy a perdonar y estos pecados no voy a perdonar. Estos pecados, Dios mismo habría tenido que decir: bueno, ¿qué hago? Voy a hacer una lista de pecados. Para algunos pecados, para algunos pecadores, para otros sí, para otros no. Por eso hay personas que ya de tanto pecar, es tanta la ofensa delante de Dios, que Dios dice los entrega a una mente reprobada, aquellos que ya no tienen la capacidad de arrepentirse, porque sus pensamientos son de continuo al mal, como aquel otro ladrón que estando allí en la cruz se burló del Señor. Y nosotros, usted aún y yo, debemos dar gracias a Dios porque nosotros pecamos, pero Dios tuvo misericordia, porque para cumplir su justicia, o sea, Dios cumpliendo su justicia, no teniendo Dios, jamás Él se complacerá en el pecado. Pero Dios dice: para cumplir mi palabra y para cumplir mi justicia, para aquellos que tienen fe en la sangre de mi Hijo y han tomado lo que yo extendí, entonces dice Dios, y solo entonces, y por esta única vez Dios dice entonces, con la mira de manifestar en este tiempo, dice, la justicia de Dios a través de su Hijo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y en el versículo anterior dice, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa, dice, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es tremendamente de parte de Dios misericordioso, porque los pecados los cometimos nosotros. Cristo murió por mis pecados, pero Dios sabe lo que yo cometí, Dios sabe lo que yo hice, Dios sabe lo que yo provoqué, porque todo pecado trae enorme consecuencia. Pero Dios dice, estoy dispuesto, dice Dios, a cumplir mi justicia, porque yo extendí esta oportunidad. O sea, quiero que quede súper claro. La salvación es de Dios y no de los hombres. La salvación es divina y no es una institucionalidad humana. Por eso Martín Lutero se rebela en contra de aquellos que estaban dando pergaminos para entregárselos a las personas para que entraran al reino de los cielos, institucionalizando la salvación por un mecanismo de hombre. Sino la salvación solamente proviene de Dios, porque Dios tuvo que decidir acerca de nosotros. Como dice en la Escritura, ninguno buscó a Dios, nosotros lo buscamos. Usted buscó a Dios cuando estaba pecando. Imposible. Porque nosotros tomamos conciencia del pecado solamente a través de la obra del Espíritu Santo, cuando vino la fe para salvación. Cuando nos dijeron, tienes que aceptar a Cristo y arrepentirte, como Juan el Bautista dijo, haciendo pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la salvación no proviene del hombre. La salvación, vuelvo a decir, no es una institución. Por eso Dios llama a la Iglesia Católica Apostólica Romana la gran ramera de Apocalipsis, que se ensorbeció con la sangre de los santos y que ha llevado más personas al infierno que ninguna otra institución durante todos los siglos que ha existido. Por eso Dios le tiene preparado un cáliz especial con el juicio y la ira de Dios para derramarlo, por cuanto Dios no pasará por alto lo que esta gran ramera ha hecho, que se ha prostituido y que ha llevado más personas al infierno que ningún otro. Porque vuelvo a decir, la salvación es de Dios. Y Dios tuvo que decidir, dijo, si yo envío a mi hijo, él tendrá que padecer, él tendrá que morir, él tendrá que derramar su sangre, yo tendré que cargar sobre él sus horribles, horrendos, espeluznantes pecados, porque no hay ningún pecado que sea lindo, hermano, ninguno. Y además, dice Dios, sabiendo que mi hijo no lo cometió, yo ofreceré, dice, a la humanidad gratuitamente el perdón.
Y además dice Dios, a ellos que se disfrutaron en su pecado, disfrutaron en su maldad, dice Dios, yo voy a perdonar esos pecados. Y los voy, dice aquí claramente, a causa, dice, que haber pasado por alto en su paciencia los pecados, nótese claramente, pasados, y no como algunos apóstatas mentirosos. Dicen que Cristo, mire, un pequeño paréntesis que me enerva, porque muchos mentirosos dicen del Evangelio, de que Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Sí, señor. Esa es una doctrina de falsedad que dice salvo, siempre salvo. Pasados, presente y futuro. Y aquí dice claramente, por los pecados pasados. Así que no se equivoque. No se equivoque, porque Dios, siendo un Dios santo, en el cual no hay ninguna tiniebla, Él estuvo dispuesto a decir, y conozco los pecados de Claudio, conozco su complicencia en sus pecados, conozco su momento del pecado, porque Dios estuvo ahí cuando usted y yo pecamos. Pero el amor de Dios que excede todo. Por eso es justo Dios juicio por su Hijo. En unos minutitos vamos a tomar Santa Cena. No se me desmaye ni se me fatigue. Por eso usted debe comprender y entender que Dios, siendo un Dios justo, un Dios santo, un Dios perfecto, solo porque Él lo estableció como justicia y darnos una oportunidad para que no estuviéramos destituidos de su gloria. Él puso a su Hijo, Él puso los pecados nuestros, y además sabiendo que nosotros disfrutamos y vivimos en esos pecados, y nosotros lo hicimos. Y Dios dice, bueno, dice Dios, si entonces yo voy a depositar en mi justicia sobre mi Hijo el castigo de los pecados de ellos, entonces los pecados pasados, dice Dios, tendré que pasarlos por alto y ya no acordarme más de ellos, aun cuando usted y yo los cometimos. Por eso es tan abominable para aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, para después querer volver a pecar, volver a pisotear la sangre del Cordero y ofender a Dios, porque Dios dice, tú no entiendes nada, tú no entendiste nada, que siendo yo un Dios santo, te recogí, te limpié y pasé por alto en mi justicia tus pecados pasados, porque los cargué sobre mi Hijo, para que hoy tú vivieras y alcanzaras mi presencia, porque lo que Dios ha preparado no está para estar aquí en la tierra, sino que para que alcancemos la gloria eterna de Dios. Y para aquellos que se han determinado en recibir la salvación como cualquier cosa, para pisotearla estando consciente ahora acerca del pecado. Dice el libro de Hebreos 10:26, que cosa terrible es caer en las manos del Dios vivo. Porque ya para Dios fue algo extraordinario. Un Dios que no se complace en ninguna maldad, ni injusticia, ni pecado, pero por su palabra que Él extiende, y Él dice, esta cuenta de pecado ha sido puesta sobre mi Hijo. Pero de aquí, dice Dios, partimos de cero. Y eso es lo que Dios llama el convertimiento genuino. Y la justicia de Dios, a fin de que Él es el justo. Él es el justo. Y además dice, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, ni siquiera yo ni usted. Mire, usted y yo le voy a decir una cosa. Cuando muramos, si es que morimos, o cuando vayamos a la presencia de Dios, usted no va a tener que estar con un montón de abogados para recordarle a Dios y decirle, yo, mire, Señor, yo en el año 1990 y tanto, yo le recibí, fui a la iglesia del pastor Claudio, estuve comprometido y cumplí toda mi responsabilidad, y yo aquí, mire que está... No es necesario, porque Dios dice que a fin de que Él es el justo, y Él es el que justifica, y Él que justifica al que es en la fe de Jesús. O sea, Dios está diciendo esto. Usted tuvo fe en mi Hijo, usted recibió el perdón de los pecados, usted fue cubierto por la sangre de mi Hijo. Como dice Isaías, molido fue por sus pecados. Mi Hijo fue molido por sus pecados. Y Dios dice, ¿sabe? No tienes nada que decirme, porque la sangre de mi Hijo está sobre ti.
Y Dios dice, yo te justifico, dice Dios, por la fe en mi Hijo Jesucristo. Qué extraordinario. Dios dice, yo te justifiqué a ti porque tú has creído por la fe en mi Hijo, en Jesús. Y ya somos, dice Dios mismo, es el justo juez y también el que nos justifica de su justicia. No sé si se entiende. Dios no puede hacerse trampa a él mismo para decir, no, ¿sabes que el hijo recaló, lo va a dejar pasar? No, Señor. Pero si él está diciendo, la sangre de mi hijo está sobre ti, y por la sangre de mi hijo que yo permití y que tú aceptaste, ahora dice Dios, Dios dice, yo te justifico por la fe en mi Hijo Jesucristo. No tienes que hacer nada más. Porque yo, dice yo, Dios mismo, el Padre, puso a su Hijo para que la salvación fuera de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por eso no hay catolicismo, no hay obras buenas, obras malas, no hay la alineación de las chakras, no hay ni una mentira de las que Satanás, sino la sangre de Cristo, el Salvador eterno, y el Dios que sabiendo nuestros actos de maldad y de que están allí, Dios dijo, no, yo lo justifico por la fe en mi Hijo. O sea, el mismo juez nos está justificando. Qué hermoso. Porque el mismo juez dice, hey, este hijo mío murió. Vayan ángeles de los cielos inmediatamente a buscar esa alma. Porque hoy conocerán la gloria de mi reino. Y los ángeles de Dios dicen, ¡pum! Nadie empieza a decir, oye, registremos, revisemos, no, si que esta persona para arriba, para abajo, no, no. Dios dice, él es mío, está justificado. Porque él creyó en la sangre de mi hijo y aceptó y vivió el resto de sus vidas, de sus años, lo vivió no perfectamente, pero intachablemente en cuanto al pecado se refiere. Entonces dice, los ángeles del cielo, ha llegado el momento, Dios tendrá ahí el momento para decir, este es el momento, vayan ángeles a buscar el alma, porque esa alma hoy día va a entrar a mi gloria, a la gloria que yo le prometí, y mientras tanto, cuando después resucitaré en el día postrero su cuerpo, hoy por mientras su alma entra directamente a mi gloria, a mi presencia directa, donde hoy día están todos nuestros familiares y amigos que han muerto. Esa es la extraordinaria justicia que es por medio de la fe. Voy a seguir leyendo porque tenemos Santa Cena. Terminaremos como las 12, ¿no? ¿Dónde pues dice entonces? Y está la jactancia. Dice, bueno, aquí los judíos se jactan, dicen, no, nosotros somos judíos, somos judíos. Dice, queda excluida. Dice, ¿qué jactancia? Dice Pablo, ¿de qué se jactan? Dice el pueblo. ¿De qué se están jactando? Si la salvación es de Dios. Qué importante entender esto. No institucionalizarla. Ni la religión evangélica salva. Nosotros tenemos que decir, ¿hay religión evangélica? Para la estadística, religión evangélica. Pero la religión evangélica no salva. Lo que salva es la vida nueva que Cristo ofrece a cada persona que hemos entendido y no hemos arrepentido de nuestros pecados. Vamos a terminar. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, si por la ley no, sino por la ley de la fe. Entonces Pablo dice, concluimos, dice, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, para el pueblo de Israel. Entonces Pablo dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno solo. Y él justificará por la fe, nótese, por la fe, a los de la circuncisión y por medio de la fe, a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué extraordinario saber todo lo que Dios ha hecho, el Padre, para que usted y yo fuésemos salvos a través del testimonio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No existe salvación en las manos del hombre, sino la salvación proviene de Dios. Y la determinación para que nosotros seamos salvos proviene del corazón de Dios y no proviene ni del Papa, ni de la Papa, ni de ninguno que quiera atribuirse la salvación. Dios dijo y fue hecho y fue considerado
aún nuestros pecados para que fueran perdonados por Dios en su Hijo, y Dios los pasará por alto para cumplir su justicia, no olvidando lo que pasó, porque su Hijo pagó el precio, pero sino claramente aquellos pecados pasados. Entendiendo perfectamente ahora por la palabra del Señor que Dios puso todo para que nosotros fuésemos salvos, y que Dios, siendo el juez, donde delante de Dios se estremecerán aquellos gobernantes soberbios, se estremecerán los ricos y poderosos, se estremecerán aquellos faraones que vieron que ellos eran Dios en la tierra, y todos se estremecerán porque todos aquellos antiguos también comparecerán ante el tribunal de Cristo y estarán allí tiritando delante de la presencia de Dios para saber el veredicto de la justicia, y sabiendo que en ese juicio es un juicio que ya está cerrado, porque la única justificación fue a través de su Hijo Jesucristo en vida. Los que no alcanzaron a ver la promesa de la ley fueron al seno de Abraham por la fe en la ley, pero Jesús después bajó, dice, hasta llevó cautiva la cautividad y ascendió con todos ellos. El el ladrón al lado del Señor no entró directamente cuando Jesús murió a la gloria de Dios, sino que fue al paraíso temporal llamado el seno de Abraham, aquel lugar que estaba en el Hades, donde estaba dividido en ese abismo, donde estaban los demonios torturando al rico, y en el otro lado el seno de Abraham, un provisorio lugar, paraíso provisorio, pero después hoy, a partir de su Hijo, todos vamos a ir directamente a la gloria de Dios, ya sea en vida, que podamos ser transformados, que es mi gran anhelo, o en muerte, que también podemos morir, pero llegaremos a la gloria del reino eterno de Dios, porque entienda bien esto, porque Dios lo determinó así. Jamás el hombre podría haber golpeado la mesa. ¿Y quién podría golpearle la mesa a Dios para exigirle algo? Yo quiero que usted entienda eso. Por eso Pablo dice que cómo se puede menospreciar una salvación tan grande. ¿Por qué es grande? Porque Dios la dio gratuitamente a través de su Hijo. No es que el hombre vino y golpeó la mesa de Dios para exigirle: Dios, yo te exijo que hagas algo con nosotros. Yo te exijo, no quiero estar destituido de tu gloria. Yo te exijo que me rescate. Nunca ha ocurrido eso y nunca ocurrirá. Nadie golpeará la mesa de Dios, sino que Dios, en su grande amor. Por eso dice la palabra, Dios es amor. Él extendió todo, su manto de justicia, su gracia y su misericordia a través de nuestro Señor. El precio de nuestra paz fue sobre él. Molido fue, dice, por nuestros pecados. Y la rebelión nuestra en contra de Dios fue herido, traspasado él, para que nosotros hoy podamos entrar a la gloria del Dios eterno. Y además dice Dios, ya estás justificado. Yo veo la sangre de mi Hijo sobre ti. Vamos a tomar Santa Cena. Bendito Rey de la Gloria. ¿Está gozoso de saber que la salvación proviene de Dios? ¿Está gozoso de saber de que en Dios no hay mentira? ¿Está gozoso de saber que si Dios ha dicho que por Él somos salvos de la ira, usted no tiene que temer? Usted no tiene que tener duda acerca de su salvación.